Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más dramáticos y cruciales de la historia, el juicio y la condena de Jesús de Nazaret. Pero no vamos a centrarnos únicamente en las figuras que todos conocemos como Poncio Pilato o Judas Iscariote. Hoy vamos a descorrer el velo sobre dos personajes que, desde las sombras del poder religioso, jugaron un papel absolutamente decisivo en este drama. Hablamos de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que orquestaron la caída de Jesús. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué los motivaba? Y cómo su ambición y su miedo sellaron el destino del hombre que afirmaba ser el Hijo de Dios. Acompáñenme en este viaje al corazón del poder en la antigua Jerusalén para descubrir la historia de los sacerdotes que traicionaron a Jesús. Para entender la magnitud de lo que sucedió, primero debemos situarnos en el contexto de la Judea del siglo I. Era una tierra bajo ocupación romana, un hervidero de tensiones políticas y fervor religioso. El pueblo judío anhelaba un Mesías, un libertador que los librara del yugo de Roma y restaurara la gloria de Israel. Y en este escenario tan volátil, el Templo de Jerusalén no era solo el centro de la vida espiritual, sino también un epicentro de poder político y económico. Y al frente de esta inmensa institución se encontraba el sumo sacerdote, la figura religiosa más importante del judaísmo. Aquí es donde entra en escena nuestra primera figura clave, Anás. Anás no era un hombre cualquiera. Había sido nombrado sumo sacerdote por el legado romano Quirinio en el año 6 después de Cristo. Aunque los romanos lo destituyeron oficialmente unos 9 años después, su influencia no hizo más que crecer. Anás era el patriarca de una de las familias más poderosas y ricas de Jerusalén. Era un político astuto, un maestro en el arte de la manipulación y la supervivencia. Logró algo inaudito, que 5 de sus hijos, y lo que es más importante, su yerno, ocuparan el puesto de sumo sacerdote después de él. Esto nos da una idea de su inmenso poder en la sombra. Aunque oficialmente ya no llevaba la túnica del sumo sacerdote, en la práctica seguía moviendo los hilos. Se dice que controlaba los lucrativos negocios del templo, los famosos cambistas y vendedores de palomas que Jesús expulsaría, lo que nos da una pista de sus motivaciones económicas para ver a Jesús como una amenaza. Y esto nos lleva directamente a su yerno, José ben Caifás, a quien conocemos simplemente como Caifás. Fue sumo sacerdote durante un periodo excepcionalmente largo, desde el año 18 hasta el 36 después de Cristo, lo que demuestra su habilidad para navegar las peligrosas aguas políticas entre el Sanedrín judío y los gobernadores romanos. Caifás era el rostro público del poder, pero muchos historiadores creen que actuaba bajo la atenta mirada y la dirección de su suegro. Anás juntos formaban una dupla formidable que controlaba el establishment religioso de Jerusalén. Su principal objetivo era mantener el statu quo, el delicado equilibrio de poder con Roma. En cualquier cosa o cualquier persona que amenazara esa estabilidad era un problema que debía ser eliminado. Y entonces apareció Jesús al principio. Quizás lo vieron como uno más de los muchos predicadores itinerantes que surgían en Galilea. Pero Jesús era diferente. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón, y el reino que no es de este mundo, resonaban profundamente en el pueblo. Las multitudes lo seguían, atraídas por sus milagros y su carisma. Pero lo que realmente encendió todas las alarmas para Anás y Caifás fue la creciente popularidad de Jesús y sobre todo su autoridad. Jesús no hablaba como los escribas o los fariseos. Hablaba con una autoridad propia, perdonaba pecados, algo que solo Dios podía hacer, y se refería a Dios como su Padre de una manera íntima y única. El punto de inflexión, el momento que selló su destino, fue probablemente la resurrección de Lázaro.
El Evangelio de Juan nos cuenta que este milagro, realizado a las puertas de Jerusalén, causó un gran revuelo. La noticia se extendió como la pólvora. Muchos judíos, al ver a Lázaro vivo de nuevo, creyeron en Jesús para el Sanedrín. Esto era una catástrofe. El miedo se apoderó de ellos. El evangelista Juan nos narra la reunión de emergencia que convocaron. Fue Caifás quien pronunció las palabras que se convertirían en una profecía involuntaria y escalofriante. Dijo: ustedes no saben nada, ni siquiera se dan cuenta de que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Analicemos esta frase. Es pura política pragmática y despiadada. A Caifás no le importaba si Jesús era inocente o culpable. No le importaba la verdad. Su única preocupación era el poder y el orden. Temía que la creciente popularidad de Jesús provocara una revuelta popular. Y una revuelta sería aplastada sin piedad por las legiones romanas, lo que significaría el fin de su poder, de su riqueza y posiblemente de la propia nación judía tal y como la conocían. Desde su perspectiva, sacrificar a un hombre, a Jesús, era un mal menor para salvar a la nación. Irónicamente, al intentar preservar su mundo, estaban condenando al Mesías que su pueblo tanto había esperado. A partir de ese momento, la maquinaria se puso en marcha. La decisión estaba tomada. Jesús debía morir. Solo necesitaban una oportunidad, una forma de arrestarlo discretamente, sin provocar un motín entre sus seguidores. Y esa oportunidad se la brindó uno de sus propios discípulos, Judas Iscariot. La noche de la última cena, después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, sucede algo muy revelador. Los guardias no llevan a Jesús ante el sumo sacerdote en funciones, Caifás, ni ante el Sanedrín en pleno. Lo llevan primero a la casa de Anás. ¿Por qué? Porque Anás era el verdadero poder. Era él quien debía dar el visto bueno, quien debía interrogar primero al prisionero. Este juicio nocturno e ilegal en casa de Anás es la primera etapa de la farsa judicial. Anás lo interroga sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le responde con dignidad, diciéndole que siempre ha hablado en público y que pregunte a los que le han oído. Esta respuesta le cuesta una bofetada por parte de un guardia, una muestra de la injusticia que estaba por venir. Anás, al no conseguir la confesión que buscaba, lo envía atado a su yerno, Caifás. El juicio ante Caifás y una parte del Sanedrín, también celebrado de noche y contraviniendo varias leyes judías, fue una parodia de justicia. El objetivo no era descubrir la verdad, sino encontrar un cargo para condenarlo a muerte. Trajeron falsos testigos, pero sus testimonios eran contradictorios y no lograban ponerse de acuerdo. La tensión en la sala debía ser palpable. Finalmente, desesperado, Caifás se pone en pie y le hace a Jesús la pregunta directa, la pregunta del millón: te conjuro por el Dios viviente, a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La respuesta de Jesús es directa y sin ambigüedades. Tú lo has dicho. Y además les digo que, desde ahora, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Para Caifás, esto era todo lo que necesitaba. Se rasga las vestiduras, un gesto teatral de horror y acusación, y exclama: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? La sentencia fue unánime: es reo de muerte. Habían encontrado el cargo en blasfemia. Según la ley judía, era un delito capital. Pero aquí se encontraron con un problema. Bajo la ocupación romana, el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar a nadie. Ese poder, la ius clari, o derecho de espada, estaba reservado exclusivamente para el gobernador romano. Así que, a la mañana siguiente, llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Y aquí vemos de nuevo la astucia de Anás y Caifás. Sabían que a Pilato no le importaría en absoluto
un cargo de blasfemia religiosa judía. Así que cambiaron la acusación. Ante Pilato, no acusaron a Jesús de blasfemia, sino de sedición. Lo presentaron como un revolucionario, un alborotador que se proclamaba rey de los judíos, un rival directo del César Augusto. Era una acusación que Pilato no podía ignorar. La historia que sigue es bien conocida. Pilato, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, cede ante la presión de la multitud, incitada por los sumos sacerdotes y los ancianos. Se lava las manos y entrega a Jesús para que sea crucificado. Anás y Caifás habían triunfado. Habían eliminado la amenaza, silenciado la voz que desafiaba su autoridad y ponía en peligro su cómodo mundo. Habían mantenido el orden, al menos por un tiempo. ¿Qué fue de ellos después? Caifás fue destituido de su cargo un año después de la crucifixión, en el año 37, por el legado romano Vitilio. El destino final de Anás no está registrado con claridad, pero su familia continuó siendo influyente durante algún tiempo más, hasta la gran revuelta judía del año 66, que culminó con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Irónicamente, la catástrofe que tanto temían y que trataron de evitar sacrificando a Jesús acabó sucediendo de todos modos. El mundo que tanto se esforzaron por preservar se desmoronó por completo. La historia de Anás y Caifás es una poderosa lección sobre la corrupción del poder, el miedo al cambio y la ceguera espiritual. No eran monstruos, sino hombres pragmáticos, políticos consumados que en su afán por proteger sus propios intereses y su visión del mundo se opusieron a Dios. Vieron en Jesús no al Mesías, sino a una amenaza para su poder, su riqueza y su estabilidad. Su tragedia es que, teniendo la verdad delante de sus ojos, eligieron mirar hacia otro lado. Prefirieron la oscuridad a la luz porque sus obras, en el fondo, eran malas. Su historia nos obliga a preguntarnos cuántas veces nosotros, por miedo o por conveniencia, también preferimos nuestra propia comodidad a la verdad. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Espero que les haya resultado tan fascinante como a mí. Así les ha gustado el video. No olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan del papel de Anás y Caifás? Nos vemos en el próximo video.